Muy bien, ya, listo. Entonces, estos 4 verbos son los que realmente van a estar marcando la ruta de mi emprendimiento. Y, aquí, pues, es muy importante que yo, si ustedes tienen para anotar, pues, sería mucho que mejor que anotaran para darnos cuenta, pues, ¿no? O sea, tener ahí nuestros apuntes e irnos dando cuenta en el transcurso de la semana, cuando caigan ciertos tipos de emociones. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Perfectamente. sí, sí te Ay, escucha, gracias, escucha gracias. Es bien. que de repente dije, escuché muy silencioso, y como estoy hable y hable y hable. De esas veces que que estás como merolico y nadie te entiende nada, pero gracias. Bueno, continuamos. Le voy a recortar esta parte al video, si es que sé. Bueno, estos 4 verbos, como les digo, van rigiendo nuestro actuar en nuestro emprendimiento y tenemos que tener mucho cuidado y siempre ser cautelosos y estarnos observando en qué punto estamos. El primer verbo de ellos tiene que ver con el aguantar. Ahorita vamos a desarrollarlos. Aguardar, esperar y tener esperanza. Yo creo que sí han escuchado, ¿verdad? O alguna vez han atravesado por alguna de estas situaciones que implique aguardar, o aguantar, o esperar, o tener esperanza. ¿En qué punto, se encuentran ustedes? Así nada más sin verlos todavía, con el la simple nombre del verbo. ¿Dónde creen que se encuentran ustedes? ¿Aguantando una situación, aguardando, esperando, o teniendo esperanza? ¿O se las pongo muy difícil? Teniendo esperanza. Ay, qué bonito. ¿Y las demás? Bueno, no quieren participar, pero aquí en el chat sí me pusieron. Igual, teniendo esperanza. Qué bonito. Bueno, pues vamos a ver cada uno de ellos para ver si es cierto que todas estamos en sintonía teniendo esperanza. Cuando nosotros hablamos de aguantar, yo creo que les ha tocado ver a diferentes personas que les ha tocado ver a diferentes personas o incluso ustedes atravesar por ese momento de su vida donde dicen, pues estoy aguantando, nada más. Y se da mucho en las relaciones de pareja, para ponérselos como ejemplo, que en ocasiones a lo mejor ya no nos estamos llevando tan bien, pero dices, es la casa, es de los dos, es de nuestros hijos también, y como no tengo a dónde irme, a dónde llevar a los niños, pues me aguanto, ¿no? Cuando es estamos hablando de un caso muy extremo. Me aguanto, pero, ¿qué significa esa situación? Que tú nada más estás aguantando, pero con la esperanza de que llegue una situación que te rescate para poder salir corriendo. Entonces, en la Real Academia Española, que nos dice que aguantar es sostener o sujetar el peso de algo o de alguien. Sin embargo, fíjense que yo lo quise mencionar aquí porque por lo regular cuando nosotros tendemos a aguantar algo en nuestra vida, se va haciendo como parte de nuestra personalidad y se generaliza a todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, imagínense cuando este verbo se intromete en mi emprendimiento. Imagínense cuando se mete y que digo, yo nada más estoy aguantando. De hecho, y se los comento porque lo he escuchado de muchas distribuidoras, donde las distribuidoras comentan, es que yo nada más estoy aguantando mientras consigo un trabajo. Es que yo nada más estoy aquí porque estoy esperando iniciar otro negocio. O en otras ocasiones no lo dicen tan literal, pero sí comentan, no, 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 yo no le voy a estar haciendo nada a mi asociado. Mi asociado no mete pedidos porque no quiere bajar la aplicación, ¿sí? Y quiere que yo le esté haciendo todo y yo no le voy a estar haciendo nada. Entonces, hasta cierto punto dices, pues sí, o sea, no hay que hacerle las cosas al asociado, pues no, hay que hacer un equipo con el asociado, pero hay que enseñarle, hay que tener esa actitud, ¿no? De servicio con él para enseñarle y tener la paciencia.
Entonces, y en otras ocasiones dice, no, 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 es que yo le tengo que estar recordando el pedido. Él ya sabe que los lunes se mete pedido y pues ni modo, se quedó sin su pedido. Y en otras ocasiones, un poquito más cruel, que a mí se me hace aquí un poquito chiquito el corazón, cuando tienen muchos puntos y que dice, pues ni modo, perdió sus puntos porque quiso, porque no metió ningún pedido, ¿no? Entonces, todo ese tipo de expresiones, yo las escucho y digo, ¿realmente estás enamorado de tu negocio? O sea, ¿realmente estás comprometido con tu equipo? Entonces, aquí, gracias por rayar la pantalla, no sé, no sé quién fue. Este, entonces, aquí yo les digo, o sea, ¿realmente estás a gusto en este emprendimiento? Y yo las invitaría a reflexionar si realmente están a gusto aquí, porque si no es el emprendimiento que es para ustedes, yo les diría mejor emprende en otro lugar donde te sientas mejor, porque está implicada tu vida, está implicada tu energía, está implicada, o sea, gran parte de tus días. Entonces hay distribuidoras que tienen 1 año, 2 años y no crecen, no perseveran, no superan ciertas situaciones. Entonces la parte de aguantar de alguna manera tiene que ver con una incapacidad para poder superar los acontecimientos a los que me estoy enfrentando. Entonces, si alguna vez tú has dicho, ay, a veces quisiera salir corriendo y dejar este negocio, pues en ese momento quiero decirte que estás dentro de este verbo, o sea, que estás nada más aguantando. Y pues aquí te invitaría a reflexionar también, que tengas pues mucho cuidado, porque no saben cómo le puedo quitar este rayón a la pantalla. Pues bueno, que tengamos mucho cuidado porque cuando nosotros perseveramos mucho tiempo dentro de esta emoción donde solamente estoy aguantando, por supuesto que después de un tiempo esta emoción me va a empezar a cobrar factura. ¿Y cuál es la factura que me va a cobrar? Pues diferentes emociones negativas y desagradables que me hacen pesado y cansado el negocio. Se empiezan a sentir angustiadas porque no alcanzan la venta, empiezan a sentir ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces quieren hacer cambios para mejorar, pero no pueden porque se sienten incompetentes para poder luchar contra esa situación. Estrés, inclusive en ocasiones cuando ya es muy prolongado, tristeza, y si nos vamos a un estado de tiempo que se estacionen demasiado tiempo aquí, los puede llevar hasta una depresión. Y pues salir de una depresión, pues obviamente es mucho más difícil que salir de una ansiedad, de una angustia, de un estrés o de una tristeza. Por eso yo sí las invitaría a reflexionar cómo te sientes, cómo actúas normalmente ante tu negocio. ¿Te enojas, rezongas? ¿Prefieres, evitas actuar, prefieres no salir con tal de no enfrentar, de no enfrentarte pues a ti misma? Entonces yo te diría que si tú por lo regular tiendes a ser así, estás dentro de este verbo. Solamente estás aguantando para ver qué situación te rescata. Pero aquí, mi querida distribuidora, yo te diría, no va a haber nada que te rescate al menos que tú quieras salir. Nada que venga de afuera va a venir a rescatarte. Va a haber muchas oportunidades que siempre se te estén presentando, pero mientras tú no abras ese parámetro de querer salir de aquí, pues entonces las oportunidades van a pasar y pasar y pasar y pasar y no las vas a poder pescar. Entonces, queremos salir de ahí, entonces abramos esa oportunidad, abramos esa puerta que nos va a llevar a esos cambios que nosotros necesitamos. Entonces, aquí para poder salir de ahí, cabe la pena hacerse esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aguantando? ¿Sí? Entonces, no es de decir, ok, voy a dejar mi emprendimiento, ya no quiero saber nada de Betterware porque ya he estado durante muchos meses o inclusive años así y ya no quiero saber nada. No se trata de eso, se trata más bien que aquí yo te diría, si estás, o sea, tanto tiempo es porque el negocio empata perfectamente contigo y la manera de salir de esta situación es que te hagas esta pregunta. O sea, ubícate en tu realidad. ¿Por qué estás aguantando?
¿Sí? ¿Por qué estás aguantando aquí? Y te aseguro que vas a encontrar tu por qué. Y ese por qué te va a dar la motivación, va a ser la puerta que abra el camino y te va a dar la motivación para poder salir de este estado y brincar a uno mucho mejor. Que este estado, pues obviamente tiene que ver con el aguardar. Aguardar, ya estamos hablando de un aspecto positivo, donde si nos vamos a la definición, dice, es esperar a que llegue alguien o algo, o a que suceda algo. Pero si se fijan, ya estoy teniendo un toque de esperanza. Todavía no tengo esperanza, pero ya estoy teniendo un toque de esperanza. Ya estoy abriendo esa puerta a nuevas posibilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de aguardar, tiene mucho que ver con esa capacidad. Denme un momento, usted, bueno, ya ni modo, ahí vamos a dejar el rayón en la pantalla. Porque... Entonces, cuando nosotros hablamos de aguardar, tiene mucho que ver con nuestra capacidad emocional. Tiene que ver mucho con esa agilidad emocional que yo tengo para adaptarme rápidamente a los cambios que se me vayan presentando. Y en el mundo del emprendimiento, ¿qué creen? Nada es estático. O sea, nada es estático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ventas. Y cuando estamos hablando de ventas, pues las ventas así son. Hay desafíos que superar cada semana, cada catálogo. Entonces, o con cada persona en ocasiones. Entonces, esa agilidad emocional que tú puedas tener te va a dar esa capacidad de adaptación. Es muy importante, pues, tenerlo. Entonces, esta capacidad de adaptación, ¿cómo es que nosotros podemos... Un momento. Emilia, cierra el micro, please. Ay, ya le iba a cerrar yo, pero no la encuentro, se me perdió. Aquí está. Cuando nosotros hablamos de esa capacidad de adaptación, estamos hablando que siempre estamos navegando entre las emociones, la capacidad que nosotros tenemos para enfrentar ciertas emociones, pero con la ruta de los valores. O sea, ¿cuáles son los valores que yo he permitido que rijan mi vida? Cada uno de nosotros tenemos valores, los cuales nos inculcaron desde niños, pero también valores que yo he ido adoptando. En el caso del emprendimiento, ¿cuáles son los valores que rigen nuestro emprendimiento? Hablamos del respeto, ¿verdad? Honestidad. La honestidad, el compromiso. ¿Qué más? Hay un valor muy, muy, muy importante aquí en nuestro emprendimiento, que es el trabajo en equipo. ¿Sí? En ocasiones nos olvidamos que estamos haciendo un negocio con otras personas. Se nos olvida que somos un grupo de personas con las cuales estamos colaborando y pues nada más nos quedamos unificados en nosotros mismos en lugar de unificarnos con ellos. Y decimos, pues yo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Y somos incapaces de entrar en esa empatía con el equipo para poder tener ese crecimiento. Entonces, si tus emociones están inmaduras y tus valores no los tienes definidos, pues, ¿qué crees? Esta agilidad emocional, pues, realmente no se va a dar en cada proceso de adaptación que tú tengas que tener. Va a venir un cambio y lo primero que vas a hacer es jalarte los cabellos en lugar de rápido acomodarte al nuevo cambio que se dio. Entonces, aquí y de igual manera, de verdad, me ha tocado ver a muchas distribuidoras que mueren en el camino, no literal ellas, sino mueren su emprendimiento en el camino porque no tuvieron esta agilidad para adaptarse. Ustedes saben que cada 6 meses Betterware cambia su plan comercial y entonces ahí entra, ¿no? El estrés ay, es que ya le cambiaron al asociado, ya no va a meter venta, ya no esto, ya me lo cambiaron a mí o ya me movieron los puntos y ya está más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, si nosotros no tenemos en cuenta que tenemos que tener esta capacidad de adaptación para emprender,
pues es la hora de reaccionar y decir, oye, me tengo que preparar mejor. De hecho, en la primera sesión, cuando yo les hablaba de cuál es el camino para poder perseverar, uno de los pasos era aprender a prever. Y aprender a prever tenía que ver con esta preparación que yo tengo que tener. ¿Por qué? Porque van a venir cambios siempre, aunque no vengan de Betterware, vienen de la vida, o sea, de situaciones diarias. Viene de repente un cambio en mi día y yo tengo que tener esa agilidad para adaptarme rápidamente, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver mucho con esta acción de aguardar. Espero que haya quedado claro. Ahora, ¿queremos aprender a ser ágiles emocionalmente? Bueno, pues entonces sigamos estos pasos que les muestro a continuación. Primero que nada, ponle nombre a los pensamientos y a las emociones que estás experimentando. ¿Estás pasando por alguna emoción negativa, por alguna situación angustiante, estresante? Bueno, ponle nombre, ¿sí? Es lo primero que tienes que hacer, definir cómo te sientes. En segundo lugar, acéptalos, no los ocultes, porque ocultarlos, pues es como cuando echamos la basura abajo del tapete, ¿verdad? O de la alfombra, o abajo de la cama, o abajo de los sillones, que lo vamos escondiendo. No es así. Es aceptarlos tal cual lo que estoy sintiendo para poder procesarlos. ¿Y cómo los vamos a procesar? Pues obviamente en base a nuestros valores. Como les digo, hay que tener bien en claro cuáles son los valores que rigen mi emprendimiento. Entonces, cuando tú te enfrentes a un cambio aquí en tu emprendimiento, tienes que revisar inmediatamente cuáles son los valores con los que yo cuento y cuáles son los que me faltan. Me faltan valores, entonces hay que empezar a practicarlos para que se hagan un hábito en mi vida. ¿Sí? Entonces recuerden, es el respeto, la confianza, la honestidad, el trabajo en equipo, el liderazgo. Si no nos gusta ser líderes, tenemos que aprender a hacerlos. Hay gente que ya nace con ese don, pero hay otras personas que tienen que desarrollar esa capacidad. Entonces es un valor que también debería de regir mi emprendimiento. No lo encuentro. Ya. Entonces, bueno, actuar en base a nuestros valores, como les digo, y es muy importante tener bien definidos los valores de mi emprendimiento, no nada más mis valores personales, sino también los valores que tiene que tener todo un emprendedor. Y por último, pues enfocar mis emociones alineándolos a mis valores. ¿Para qué? Para que sea la ruta que está trazando el camino seguro a donde yo quiero llegar. Esa es la forma más fácil de hacernos ágiles emocionalmente y adaptarnos así, con mucha rapidez a los cambios que vengan. Entonces, aquí en Betterware nos enfrentamos a muchos cambios, muchos cambios, por eso es que es tan importante aprender a ser ágiles. Y por último, en esta parte, recuerden que las emociones son contagiosas. Si nosotros estamos estresados, estresamos a nuestro equipo. Si nosotros estamos tristes, no es que pongamos triste a nuestro equipo, pero nuestro equipo no va a responder como nosotros queremos. Y yo creo que ya lo han comprobado, que cuando ustedes andan muy motivados, elevan sus ventas. Y cuando ustedes andan apachurrados, como decimos acá, porque acá en el norte, entonces, ¿qué sucede? Pues que el equipo no trae venta. Y decimos, no, pues fue el equipo, no sé qué le pasó, pero no nos volteamos a vernos a nosotros, no nos volteamos a ver que en realidad esa semana yo estuve mal emocionalmente, no canalicé bien mis emociones y es por eso que la ruta no fue la más correcta. ¿Quieres vender? Aprende a alinear tus emociones de acuerdo a tus valores y vas a ver que tu equipo va a vender muchísimo. Bueno, pasamos al siguiente verbo que es esperar. Esperar, si nosotros lo vamos identificando como en un grado de positivismo, pues obviamente esperar está pues mucho más elevado que aguardar. ¿Por qué? Porque esperar ya implica el creer. Vamos a creer que algo va a suceder, ¿sí? Especialmente pues cuando sabemos que es algo favorable. Entonces podemos estar, les puse esta imagen porque está esta chica aquí bajo la lluvia, pero está esperando que pase el tren.
Entonces, y está cobijada, ¿no? Con un paraguas. Entonces, aquí hay veces que estamos así bajo una situación muy estresante aquí en nuestro emprendimiento. ¿Y qué sucede? Que decimos, no le hace, así voy a salir. Y a mí me ha tocado ver esos casos que la verdad me conmueve mucho y me inspiran mucho, porque digo yo, qué bonito es cuando estamos viviendo una situación desagradable o no tan favorable, que digamos, bueno, las ventas no van como quiero, pero me están diciendo que haga esto, lo hago y empiezo a tener resultados. O sea, pero primero saliste con ese toque de esperanza que todavía no estamos tan ahí, pero ya estás esperando que algo bueno suceda en tu emprendimiento. Que en esta semana me tocó ver a varias de ustedes, pero en especial pues me llamó mucho la atención Selene, que me dice, es que yo no sé cómo hacerlo, pero es algo que siempre he querido hacer. Yo pues ánimo, o sea, sal, ve y haz ese toque de puerta que tanto has querido hacer. Aparte, pues ella no maneja, tenía esa limitante, bueno, entonces adaptó el proceso de reclutamiento a su situación de vida y que dijo, voy a esperar algo bueno para mí en esta semana. Entonces sale y me dice, ya salí y traje venta y la gente pues me dice que todavía no se va a afiliar, pero que posiblemente sí. Y yo te aseguro, Selene, que sí se te van a afiliar personas de ahí, de esa prospección que hiciste. En ocasiones, pues no vemos los resultados el mismo día que salimos, pero lo vemos días posteriores o hay veces que semanas después. Entonces, cuando ya nos sumergimos a la acción, ya creemos, ¿sí? Ya estamos creyendo en nosotros mismos, estamos creyendo en que esta situación va a dar un resultado positivo a mi vida y créanlo que así es, siempre es así. Esta parte, pues a mí, por lo regular siempre tiendo pues a buscar mucho al que quiere, pues no, o sea, al que veo que quiere más es al que más busco. Entonces, ahí, y a lo mejor es por esta parte de que somos energía y me retroalimentan de esa acción positiva que yo también puedo dar, ¿no? Porque cuando yo lo veo que ellos dan, pues obviamente digo yo, pues yo también doy. Y no nada más es un distribuidor, son muchos distribuidores que los veo que van y hacen y digo, wow, qué padre, qué bonito, pues no es retroalimentarnos de esa acción positiva que nos lleva a creer que algo bueno va a suceder. Y bueno, aquí para entender un poquito más esta parte con la parte psicológica que tiene que ver en un bebé, ¿qué es lo que sucede? Un bebé está esperando comer. ¿Y cuál es el impulso? Tengo hambre, ¿no? Ese sería como el estímulo, pero si no le dan comida inmediatamente, ese bebé tiende a llorar. O sea que el bebé no tiene la capacidad mental para esperar. ¿Sí? No tiene esa capacidad mental para esperar. Sin embargo, nosotros ya como seres grandes y maduros, ¿qué es lo que sucede? Que entre el impulso y la respuesta hay un momento de espera que tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de la espera, pues yo te diría, ¿qué actividad hay en nuestra mente mientras estamos esperando? ¿Sí? Entre más positiva sea ese pensamiento que yo tenga, pues más positivismo y más emociones positivas va a haber junto a mí para impulsarme a dar más. A un bebé, ¿a qué lo impulsa? A actuar de forma negativa. Pero entonces, si yo tiendo a actuar de forma negativa, quiere decir que me está haciendo falta madurez mental para poder tener esa capacidad de esperar. ¿Sí? Tenemos que tener esa paciencia para esperar que a veces los resultados no se dan de la noche a la mañana y que hay que perseverar, hay que aguantar, hay que seguir dando, hay que seguir dando para poder entonces poder lograr algo. Y aquí les quiero poner un video muy bonito, les cuento el contexto. Se hizo un estudio con un grupo de niños, obviamente pues era un grupo de psicólogos y se hizo este estudio con los niños para ver qué tanta capacidad tenían para esperar. Pero este estudio no se hizo nada más en un determinado momento, sino que se hizo a lo largo del tiempo. Se le dio un seguimiento a estos niños y ahorita les cuento cuando ya fueron adultos. Pero déjenme ponerles el video.
Me dicen si lo ven, ¿eh? Si no, para dejar de compartir y empezar a compartir. ¿Lo escuchan? Solo, pues se escucha lejos, Denise. ¿Se escucha lejos? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir porque creo que ya sé qué es. ¿Ya lo escuchan ahí? Ahora sí. Ah, bueno, ahí va. No pain for all the things that I lose. I don't mind. There's no way that I can choose. There's someone that is looking so vain. Is the enemy inside of my brain? He knows that what I need is a face for these drugs. The house of leaves for the ghost. It's even gonna make me feel free. But it's deciding for me. I can't stand in a line. I can't stand by your side. But what is never gonna go away is the enemy inside of my brain. Could you help me? Should I help myself? Should you help me? Should I help myself? Should you help me? Should I help myself? Should you help me? Should I help myself? He choose whenever I gotta choose. He knows he goes wherever I go. And every time it's waiting for me to be wrong, to be free. I can't stand in a line. I can't stand by your side. The war is never gonna go away. It's the enemy inside of my brain. Should you help me? Should I help myself? Should you help me? Could you help me? I wanna seize my enemy. Should you help me? Should I help myself? Without him, I'm a man, and I feel alone again. I can understand what makes me feel alone again. Riding all alone, saving our soul, living out the Sandwell road. What is makes me feel that's all just my fault. Should you help me? Should I help myself? Should you help me? Could you help me? I wanna see it's my enemy. Should you help me? Should I help myself? Could you help me? I wanna see it's my enemy. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Me perdiste. ¿Les gustó?
¿Qué? Sí. No, Está bien hermoso. sí, En güey. cuanto se dé vuelta el amigo, me lo como. ¿Verdad que está bien bonito? Bueno, yo también estaba enamoradísima de los niños cuando lo estaba viendo. Dije yo, qué hermosos, pobrecitos, pues, ¿no? Cómo tuvieron que esperar. Pero en realidad así estamos nosotras también. O sea, como emprendedores, hay veces que nos toca esperar, nos toca tener esa paciencia para poder recibir lo mejor que pueda venir en el camino. Entonces, aquí, pues yo les diría esta parte, pues, ¿no? O sea, cuando ustedes estén aquí y que sientan desesperarse porque no llegan los resultados deseados, aguanten un poquito más, que lo mejor viene más adelante, pero aguantar Fíjate que haciendo. Mande. creo que es muy importante el disfrutar el proceso, pues no solo la espera, ¿no? Sino que disfrutar cada paso que vamos dando, que vamos ganando, que vamos aprendiendo, que no siempre son dulces, ¿no? Hay veces que son saladitos y también tenemos que aprender a disfrutarlos, ¿no? Y tener Así es. enseñanzas de ellos. Así es, sí. Y como les digo, pues, o sea, que esa parte que mencionas, pues es muy importante, ¿no? Como cuando uno se enamora de lo que está haciendo, realmente aprende a disfrutarlo. Entonces, pero sí, no siempre tenemos pues esa capacidad, ¿no? Y si ahorita en este momento de tu vida no estás tan enamorada, yo te diría eso, solamente aguarda, así como viste estos chiquitos que no se aguantaban por comerse el bombón. Ah, pero entonces les cuento que les dieron un seguimiento a estos niños de adultos y descubrieron que los niños que aprendieron a esperar, descubrieron que eran adultos que habían tenido más éxito en lo que ellos se habían propuesto en la vida, que los que no habían esperado. Los que no habían esperado que se comieron el bombón así inmediatamente, pues descubrieron pues que habían tenido pues muchos fracasos. Entonces, realmente si se fijan nuestra tendencia psicológica, o sea, cómo pensamos, cómo regimos nuestras emociones, tienen mucho que ver en los resultados que vamos a obtener. Y en estos niñitos que tú dirías, pues son niños que no tienen pues mucha capacidad cognitiva, se pudiera decir hasta cierto punto, porque no hay esa madurez que tiene un adulto, pero ¿cuántos adultos, o sea, en realidad estamos pues inmaduros? ¿Sí? Faltos de competencias para poder enfrentar las situaciones desafiantes que se nos presentan y tiramos todo, ¿sí? Tiramos todo por esa semana y la otra semana queremos volver a recoger el negocio, pero pues ya no sabes que lo volviste a recoger desde el suelo. Entonces te cuesta mucho más trabajo y vuelves a tirar todo y dices, trabajo mucho un catálogo y el otro lo tiro. Pues entonces como que tampoco está tan padre, ¿sí? Entonces aquí hay que aprender a esperar, por supuesto, actuando, y aquí ya les diría, ligado a la esperanza. La esperanza, pues, es la emoción más... Araceli, cierra la cámara y el micro, please. Entonces, listo ya. Entonces, como les digo, en la parte de la esperanza, pues ya es un sentimiento totalmente positivo porque va implicada la ilusión, va implicada la confianza, que sabes que realmente ahí está lo bueno, ¿sí? La esperanza implica no los tres verbos anteriores, porque el primero pues tiende mucho a enfocarnos en cosas negativas. Sin embargo, pues la esperanza ya tiene que ver con esa ilusión de que voy a llegar a algo bueno en lo que estoy haciendo. Entonces, en esta parte les quiero mostrar, bueno, primero, antes que eso, porque también tengo un video muy bonito que les quiero mostrar, pero antes que eso, cuando nosotros estamos hablando de la esperanza, estamos hablando de una mentalidad que nos permite plantearnos objetivos en nuestra vida. Si tú no te has planteado esos objetivos en tu emprendimiento, que digas, esta semana yo quiero llegar aquí, este catálogo yo quiero llegar acá, y en un año yo quiero estar en determinado nivel,
quiere decir que no estás tan sumergido en la esperanza. Al principio yo les preguntaba, ¿dónde estás? Y todos me decían en la esperanza, ¿verdad? Pero realmente la esperanza va mucho más allá de pensar que estamos esperando algo. Ya vimos la diferencia, ¿no? Entre esperar. Entonces la esperanza va mucho más allá. Implica, como les digo, plantearnos objetivos, pero también es la capacidad de plantearnos rutas, o sea, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer este día? Y en ocasiones dicen, sí, este catálogo voy a llegar a líder o este catálogo voy a llegar a máster, pero se pasa la semana y no hice nada. Sí, literal, no hice nada. Y si yo les pregunto o cualquier persona les pregunta, que a lo mejor hasta incluso que no tenga que ver con el negocio, su esposo, sus hijos, etcétera, y ustedes, no, es que tuve que ir con el doctor, tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello, corrí para acá, corrí para allá. Entonces, en ocasiones se nos va la vida en correr. Y yo les decía al inicio, el emprendimiento no es separado de nuestra vida, es parte de nuestra vida y tengo que aprender a unificarlo para entonces darle esa importancia y marcar, así como marco cierta ruta para mi rol como mamá o mi rol como ama de casa o mi rol como trabajador, entonces también tienes que plantearte esa ruta en tu día a día para ver qué voy a hacer. O sea, no significa voy a dejar todo por emprender, que ahí es una gran equivocación. Es decir, en el tiempo que yo tengo para mi emprendimiento, o sea, ¿qué voy a hacer? Y sí o sí hacerlo, no traicionarte. La mayoría de las veces nos traicionamos tanto que después ya no nos sentimos con la capacidad de poder crecer y entonces nos vamos hasta el sentimiento de actuar o nos vamos a, perdón, hasta el sentimiento de aguantar o nomás de aguardar, ¿verdad? Pero en realidad donde nosotros realmente queremos estar es aquí, teniendo esperanza de que algo va a suceder, pero no podemos esperar tener esperanza si no nos planteamos objetivos y si no nos planteamos rutas en el camino, porque realmente eso es lo que te va a dar la ilusión y la certeza de que vas a llegar. ¿Sí? Entonces, si no te lo planteas, es mentira, no estás en ese lapso de esperanza. Y pues, por supuesto, tiene que ver con la capacidad para mantenernos dentro de esa situación con pensamientos motivadores que pudieran ser, sí puedo, tengo confianza en mí, etcétera, ¿no? Para poder alcanzar y atravesar las dificultades que se vaya enfrentando en el camino. Entonces, dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Entonces, les voy a poner el otro video que me encantó. Díganme si lo ven. ¿Para qué quiero 10 Ferraris, 20 relojes con diamantes Sí, y 2 aviones? ¿Qué van a hacer esas escucha. cosas por mí y por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre. Esta es la historia de Sadio Mané. Nació en Bambali, Senegal, en un pueblito de 17.000 habitantes donde faltaba de todo. Se crió con la panza vacía, pateando trapos que hacían de pelota y trabajando desde niño, viendo a su viejo morir con solo 7 años porque no tenía un hospital donde tratarse. La vida era una agonía y él se prometió que la iba a cambiar, la suya sí, y la de todo su pueblo también. Corriendo atrás de una pelota, se escapó de su casa. Todos veían el fútbol como una distracción sin sentido y él vio su futuro. La próxima vez que llamó a su mamá fue para decirle que prendiera la tele. Acababa de firmar como jugador profesional por el Metz de Francia. Más tarde se fue al Salzburgo en Austria, Southampton y Liverpool en Inglaterra y finalmente Bayern Múnich. Salió campeón de la Champions, de la Premier, del Mundial de Clubes, de todo. Hasta sacó campeón a Senegal de la Copa Africana por primera vez en su historia y lo clasificó a 2 mundiales. ¿Y qué hizo con tantos goles, títulos y millones? ¿Ropa cara? No, una escuela. ¿Autos de lujo? No, un sueldo mensual a todo su pueblo. ¿Aviones privados? No, estaciones de servicio, computadoras, un correo, un hospital, para que ningún viejo de Bambali se vuelva a morir por no poder atenderse. Millonario de alma, el hombre con los pies en el barro y el corazón en la mano, un campeón sí, pero no del fútbol, de la vida. Sadio Mané.
¿Cómo ven? Hermoso. Bueno, entonces, como pueden ver, realmente ustedes, ¿dónde creen que estuvo siempre ubicada la emoción de él? En la esperanza, ¿verdad? En la esperanza de que algo mejor iba a venir. Imagínense, hace poquito les mandé un mensaje donde decía tiempos fuertes, perdón, tiempos difíciles hace hombres fuertes. Entonces yo inmediatamente cuando miré este video dije, ay, qué hermoso, porque en ocasiones nosotros queremos una vida placentera, una vida de relajación, una vida donde no me estrese, porque de alguna manera eso es lo que nos ha vendido el mundo, ¿sí? O sea, donde no te estreses, donde no te esfuerces, donde no esto, pero y lo vemos, entre menos esfuerzo hay en un ser humano, más débil se hace. Entonces, a mí me parte y a veces no sé cómo llegarle al emprendedor y decir, o sea, realmente esa relajación que quieres, ese no sentirte estresado, o sea, no te va a llevar a nada, no te va a llevar a ese crecimiento que estás buscando. Realmente quieres crecer, quieres tener éxito, enfréntate a ti mismo, atrévete a desafiarte, atrévete a enfrentarte a ese estrés, a enfrentarte a ese miedo, a enfrentarte a esa circunstancia de vida que tanto miedo le estás teniendo y atrévete a salir de tu zona de confort. Solamente cuando estés ubicado ahí es cuando tú vas a empezar a ejercer control sobre la situación, sobre tu emprendimiento y vas a empezar a crecer. Pero sin control de uno mismo, sin control de tus pensamientos, sin control de la situación y de tus acciones, pues difícilmente vas a poder llegar a donde quieres llegar. Vas a seguir estancado donde estás y de verdad que a mí sí me mueve mucho ver que los distribuidores pasan años y años y años donde mismo y que no pueden crecer. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no puedes crecer si tienes la capacidad? Eres un ser humano y como ser humano tienes muchos talentos, ¿sí? O sea, no es falta de talento, es falta de capacidad. Entonces, talentos nacemos con ellos, pero a veces no sabemos cómo utilizarlos. Entonces, aquí pues yo los invito a eso, a que nos planteemos objetivos claros, nos establezcamos rutas claras y que tengamos esa agilidad para movernos rápidamente a través de un pensamiento positivo y a través de nuestros valores para poder perseverar en el camino y llegar a donde queremos llegar. Esta es la plática pues del día de hoy. Pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos. ¿No? Nomás el niño. Bueno, chicas, ¿algo les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? Muchas gracias, todo muy bien. ¿O las dejé mudas? ¿Qué pasó? Aún no vencen el micrófono. Lo vamos a trabajar en ello. Bueno, entonces, ¿dónde se sienten? Cuéntenme, ¿dónde se sienten realmente en este momento? ¿En cuál de los 4 verbos? ¿Dónde se sienten accionando? Realmente es como dijimos al inicio, realmente estamos en el momento de la esperanza, estamos actuando, estamos con una ruta bien trazada. Estamos con esa ilusión empatada con nuestra acción. Bueno, yo siento que estoy en el verbo 3, que es esperar. Muy bien, pero de ahí vamos a brincar rápido a la esperanza, ¿verdad, Marlene? Muy bien, pues bueno, a ver, vamos a ver los comentarios. Ok, dice Yoxi que ella se siente con la esperanza al 100. Yoxi se acaba
Se acaba de fracturar, pero dice que así le está echando muchas ganas desde la cama, porque sí o sí se llega a nivel líder este catálogo. Muy bien, pues voy a dejar de grabar. Muchas gracias por haberse conectado.